Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Alice Fernanda Carvajal García y soy del grado octavo D. El día de hoy le voy a dar sustentación del mapa mental sobre los libros que devoraron a mi padre. Primeramente le voy a dar un pequeño resumen de lo que trataba y por último el mensaje que nos quiso dar. Bueno, básicamente habla sobre un hombre llamado Vivaldo Bonfim, el cual se sumergió tanto en la lectura que se perdió en ella. Vivaldo, antes de morir, tuvo un hijo, el cual se llamó Elías Bonfim. Elías no conoció a su padre, solamente conocía lo que escuchaba de él, por lo cual mucho tiempo le hicieron creer que su padre había muerto a causa de un infarto. Cuando Elías cumplió 12 años, su abuela le dio un regalo muy especial. En ese regalo le dijo que era de parte de su padre, que se lo diera cuando tuviera la edad necesaria de leer los libros que él leía. Era la llave del sótano donde él guardó todos los libros que leyó. Elías, un poco asustado, va, abre el ático y observa por encima los nombres de los libros, pero decidió postergar su lectura, ya que se preguntaba si de verdad tendría la capacidad de leer de la manera en la que su padre lo hizo. Pasaron los meses hasta que decidió sentarse a leer. Se sentó y leyó libro tras libro, letra por letra, escaleras y peldaños, como dice una pequeña frase del libro. Leyó varias veces, varios libros, hasta que por fin logró centrarse tanto en la lectura como su padre, al punto de que llegaba tarde a la hora de cenar y por eso su madre en varias ocasiones lo regañaba. Cuando por fin decidió leer el libro que su padre leyó de primeras, el libro con el que su padre inició su camino de la lectura, el cual es La isla del Dr. Moreau. Un poco asustado se le sentó, lo abrió y empezó a leerlo. Y básicamente este libro trata sobre cómo el Dr. Moreau hacía experimentos con animales para humanizarlos, pero estos siempre salían mal porque los animales volvían a su hábitat natural. A causa de estos experimentos aparece Edward Prendick. Prendick es un hombre que naufragó y apareció en esta isla y se encontró con el Dr. Moreau, el cual lo utilizó para experimentos porque quería volverlo un animal, quería como transformar su ciclo de vida y darle la vida de un animal. A causa de esto, Prendick fue internado por Serbok, el cual estaba muy asustado ya que actuaba como perro, se ponía en cuatro patas, ladraba, incluso llegó a morder a las enfermeras que lo sedaban. Esto lo cuento porque después de leer La isla del Dr. Moreau, Elías decidió irse por otro libro y cuenta él que mientras caminaba en las calles de Londres y se paseaba encontró un edificio con una placa que decía Dr. Serbok y decidió de entrar ya que en varias ocasiones había visto anotaciones de su padre sobre Serbok en otros libros. Al entrar quiso saber quién era Moreau y quién era Prendick. Entonces Serbok le contó la historia, le contó que era físicamente imposible que esto pasara, que él era un hombre de ciencia y no creía en nada de esto, pero Prendick, al actuar como animal, no supo cómo, escapó de la jaula en la que lo tenían y en cambio dejó un perro negro, el cual pues tenía sarna. Al dejar este perro, Elías se volvió muy perseverante e insistente y dijo que sí se podía quedar con el perro, a lo que Serbok no quiso dejárselo, por lo que él le dijo que él era una persona muy perseverante, que quería quedarse con el perro. Finalmente aceptó dejárselo y se fueron del edificio y al salir el perro lo guió hacia una casa. En esta casa conoce una señora, la cual le dice que no la moleste, que no vaya a su casa, que no había la necesidad. Entonces Elías le dice que si conoce a Prendick, a lo que la señora vuelve a abrir la puerta y deja que el niño entre para contarle una historia. Resulta y pasa que Prendick vivía al frente de esa señora y que creía que Prendick actuaba rarísimo al comportarse como un perro, que incluso varias noches lo escuchó ladrar. Después vemos cómo le cuenta sobre un señor que era igual de rarísimo a él, un anagnosta. Un anagnosta es una persona que lee para los demás.
Esta persona se llamaba Vivaldo Bonfim, a lo que la señora se dio cuenta que tenían el mismo apellido, por lo que le preguntó que si era su padre, a lo que el niño acertó. Saliendo de ahí transcurrieron los días normales en la casa de Elías, seguía leyendo libros tras libros porque decidió postergar un poco su lectura. Nos contó cómo se enamoró, estaba perdidamente enamorado de Beatriz, una niña de su colegio, pero que estaba preocupado porque Bombo, su mejor amigo, el cual ese no era su nombre real, también estaba enamorado de esa niña, a lo que se pusieron a conversar y a preguntar, ¿quién no estaría enamorado de una niña tan linda? Elías siguió leyendo libros y libros y libros, pero hubo un momento en el que llegó tarde a la hora de la cena. Al llegar tarde, su madre tuvo que castigarlo. Pasó una semana un poco concurrida, un poco ajetreada, en la que vio a Beatriz leyendo un libro llamado Divina Comedia, en el cual el autor también era el personaje principal del libro. Él se acercó a hablar con ella, pero ella lo miró como un tonto y lo ignoró, lo dejó por aparte. Después de esto, vemos como Elías, después de una larga semana, vuelve al sótano a leer los libros. En el momento de leerlos, él decide empezar por un libro llamado La Isla del Tesoro. Aquí se encuentra con Mr. Hyde. Mr. Hyde era un hombre que quería saber la fórmula de estos experimentos del Dr. Moreau y pues ser parte de ellos, por decirlo así, pero no lo consiguió. Mr. Hyde era una persona seria que no convivía con nadie y pues era un abogado un tanto con un alter ego. A causa de esto se dio cuenta que tendría que seguir leyendo y seguir buscando si quería saber más de su padre. Aquí es donde Mr. Hyde le cuenta un poco más sobre Crimen y Castigo, que era otro libro el cual el niño se tuvo que empezar a leer. Al leerlo se dio cuenta que ahí había una señora llamada Sofía. Gracias a esa señora conoció un poco más sobre su padre. Le contó que era un señor que siempre llevaba libros, que leía mucho, etc. Pero también le contó sobre Raskolnikov. ¿Quién fue Raskolnikov? Bueno, fue un personaje el cual era denominado como un monstruo, ya que no distinguía bien entre lo bueno y lo malo. A causa de esto, él, para sentirse bien consigo mismo, empezó a matar muchas personas, mataba muchas personas, hasta que el punto en que las mataba sin sentir nada o sin ningún remordimiento. Después de esto vemos un capítulo un poco aparte de los libros, que es en la escuela de Elías, donde él está dolido ya que Beatriz le confesó su amor a Bombo besándolo. A causa de esto, Elías humilla a Bombo ya que está perdido en sus sentimientos y no sabe cómo expresarlos correctamente. Lo humilla y sigue leyendo sus libros. Al seguir leyendo se da cuenta que al fin y al cabo Raskolnikov no era una persona tan mala, no era una persona que entendiera el ritmo de las cosas, a lo que empezó a leer Fahrenheit 451. En este libro agarró más pistas sobre su padre, sobre qué hizo, etc. Ya finalmente, terminando de leer sus libros, nos encontramos con Bombo, que al estar muy depresivo empezó a comer muchos pasteles de nata, el cual él no se tomó su insulina, la cual la necesitaba porque él era diabético. Al comer muchos pasteles de nata encontró en un coma y finalmente terminó muriendo. Yo digo que este libro tiene una historia muy bonita, ya que el mensaje que nos quiso dar no fue como que lo que verdaderamente quisiera fuera encontrar a su padre, sino que quería encontrarse con él mismo, encontrar sus sentimientos, la persona que es y sus emociones, ya que muchas veces no se creía con la capacidad de hacer las cosas, ya que muchas veces llegó a dudar hasta de su propia existencia. Muchas gracias.